Muy buenos días. Vamos a dar inicio a una exposición en relación a la reforma constitucional y legal que se está actualmente en tramitación en nuestro país. Eh, Quisiera esperar unos minutos para, para que todas las personas puedan conectarse, que están en distintos lugares. Eh, de esta manera, así damos un poco de tiempo para que se conecten. Entonces, entiendo que ya ustedes me pueden ver. Vamos a dar inicio entonces a esta breve exposición que va a durar al menos 30 minutos, y de forma posterior ustedes me pueden plantear sus inquietudes, sus dudas en relación a la tramitación de principalmente un proyecto de ley que está pronto, podría estar pronto a ser publicado. Esto se encuentra ya en una segunda, en el segundo trámite constitucional. De esta manera puede ser que sea aprobado por la sala del Senado y en este caso estaríamos muy próximos a que entre en vigencia, y de lo contrario, si existen discrepancias, digamos, a esta aprobación, lo que va a suceder es que el trámite pasaría a la Cámara de Diputados y podría tener una demora, pero lo importante es que esta reforma al Código de Aguas ya es inminente en nuestro país. Ahora bien, ¿qué es lo que, qué es lo que la interrogante y que todos nos planteamos acá en Chile, en otros lugares de Latinoamérica, es qué va a pasar con los derechos de agua en nuestro país, los que ya están otorgados o por un acto de autoridad, que en este caso es la Dirección General de Aguas, la que otorga los derechos de aprovechamiento sobre las aguas, y qué va a suceder también respecto a los derechos reconocidos, aquellos usos consuetudinarios que se han hecho antes de la entrada en vigencia del actual código del año 1981. Entonces, la interrogante es, ¿se deben realizar actualmente gestiones administrativas o judiciales respecto a los derechos de aprovechamiento de aguas que actualmente existen? ¿Qué es lo que va a pasar con estos derechos? ¿Existe la posibilidad de que los derechos de aprovechamiento puedan ser caducados, extinguidos, o bien los derechos que no se encuentran actualmente perfeccionados, en que existen títulos imperfectos? ¿Cuáles van a ser las consecuencias? De esta manera, vamos a adelantar de inmediato la respuesta. El proyecto de ley fija un plazo para iniciar las regularizaciones, que es de 5 años en relación a los derechos consuetudinarios, es decir, aquellos usos que comenzaron antes de la entrada en vigencia del Código del año 1981. Es decir, si usted, vamos a dar un ejemplo, eh, usted compró un campo y en ese campo existe una costumbre de utilizar un derecho de aprovechamiento de aguas, y ese derecho de aprovechamiento de aguas no se encuentra eh, inscrito, lo que va a suceder es que usted ya no va a poder hacer más uso de esa agua y va a tener que, por supuesto, regularizarla a la brevedad. Los usos consuetudinarios, los usos a través de la costumbre de los derechos de agua y que son derechos de aprovechamiento que, tal como lo dije, que no están inscritos, nuestra actual constitución y nuestro código los reconoce plenamente.
Es decir, todas las personas que estaban haciendo uso antes del año 1981, durante todo este tiempo no tuvieron un plazo para poder regularizar. Sin embargo, lo que establece este proyecto de ley es que necesariamente usted va a tener que regularizar e inscribir las aguas dentro del plazo que fija esta ley, que corresponde a 5 años una vez que entre en vigencia, esto en relación a los derechos consuetudinarios. Ahora bien, respecto de los títulos de los derechos de aprovechamiento, que usted sea titular, de que las personas sean titulares, lo que van a tener que hacer en los casos que estos títulos no se encuentren suficientemente con sus elementos esenciales, tienen que perfeccionarlos a través de un procedimiento judicial para poder inscribir estos derechos en el catastro público de aguas. Entonces, ¿qué es lo que viene a establecer este proyecto de ley? Son dos cosas. Primero, respecto a los derechos consuetudinarios, usted va a tener un plazo de 5 años para poder regularizar una vez que entre en vigencia la ley. En segundo lugar, respecto de los títulos de aprovechamiento de derechos de agua que usted sean imperfectos y que no tengan los elementos esenciales, se va a tener un plazo de 18 meses para iniciar un trámite judicial para que de forma posterior puedan ser inscritos en el catastro público de aguas. Actualmente, las regularizaciones y los perfeccionamientos no tenían un plazo determinado. Por lo tanto, es esencial comenzar a realizar las gestiones necesarias para ya sea regularizar o perfeccionar sus derechos de aprovechamiento. El actual Código de Aguas, tal como lo dije anteriormente, consagra los derechos constituidos por acto de autoridad, es decir, otorgados mediante una resolución de la Dirección General de Agua, que es un acto administrativo de un órgano de la administración del Estado, y que de forma posterior se inscribe este título a través del otorgamiento de una escritura pública inscrita en el Conservador de Bienes Raíces. Este es un derecho constituido que es otorgado por la autoridad, y los derechos reconocidos que establece nuestra legislación, tal como lo dije anteriormente, son los usos consuetudinarios que actualmente en nuestro país son muchos aquellos usos consuetudinarios que usted puede reconocer en determinadas tierras que el agua se viene utilizando desde anterioridad del año 81, anterioridad del año 70, pero esos derechos, ese uso, esa costumbre, ese uso efectivo que se ha realizado por parte de generalmente los dueños de los terrenos, en muchas ocasiones no están inscritos, y es por eso que existe este mecanismo de regularización para que usted pueda inscribir este derecho a su nombre con el Conservador de Bienes Raíces y en el Catastro Público de Aguas. Estos derechos reconocidos son muy importantes en nuestro país. Antes de la entrada en vigencia del año 1981 del Código de Aguas, era la mayor cantidad de los derechos que no estaban inscritos. De esta manera se creó esta herramienta del artículo 2º transitorio del actual Código de Aguas, que es un mecanismo para regularizar e inscribir tales derechos, formalizarlos, y que son plenamente reconocidos, y lo único que falta es su inscripción. Ahora bien, las regularizaciones de derechos de aprovechamiento de aguas, que son el uso efectivo a través de la costumbre, se debe necesariamente realizar un trámite primero que es administrativo ante la Dirección General de Aguas, en donde pueden existir oposiciones de terceros que puedan verse perjudicados, o bien puede ser que la Dirección General de Aguas no otorgue, no reconozca el derecho de aprovechamiento por distintos motivos, y en ese caso lo que sucede es que el procedimiento de regularización de fase administrativa se tramita necesariamente ante un tribunal civil competente, en donde se debe acreditar este uso efectivo. De esta manera, las regularizaciones actuales de los derechos consuetudinarios consiste en inscribir las aguas. Es muy relevante que actualmente la excelentísima Corte Suprema se ha pronunciado recientemente respecto del uso consuetudinario, y lo que ha establecido es que usted debe acreditar para poder inscribir estos derechos que había un uso efectivo desde la fecha del 27 de octubre del año 1976, es decir, 5 años antes de la entrada en vigencia del Código de 1981. Por lo tanto, lo interesante es que si usted a una persona compró un campo, por ejemplo, y en ese campo
el anterior dueño o los anteriores dueños hacían un uso efectivo a contar del 27 de octubre de 1976 y usted actualmente compra esa tierra, ese terreno, en donde están estas aguas, usted puede realizar una figura que se llama una accesión de posesiones de esa agua, es decir, sumar el derecho, el uso del agua del año 76 de los anteriores propietarios, usted los puede sumar y usted puede acreditar ante este procedimiento administrativo y eventualmente judicial que ha habido un uso ininterrumpido de las aguas en base a la costumbre respecto de ese terreno, y usted puede iniciar actualmente un proceso de regularización para efectos de inscribir estas aguas, tal como lo dije anteriormente, en que actualmente no existe un plazo, pero que pronto, con la publicación de esta nueva ley, usted va a tener un plazo determinado para poder regularizar. Esa es la importancia a la que me estoy refiriendo en relación a este aspecto específico de este proyecto de ley. Por cierto que existen otras modificaciones en otras áreas, pero lo que vamos a ver actualmente son las regularizaciones, los usos consuetudinarios que actualmente plenamente reconocidos por la Constitución y por el Código de Agua, y además vamos a ver los perfeccionamientos de títulos que carecen de los elementos esenciales y que también se necesita realizar gestiones judiciales para poder inscribir. Por lo tanto, es de suma importancia esta jurisprudencia actual, que es de fecha, el último fallo, es de 13 de julio del 2021, hace 2 días atrás, si no me equivoco. Por lo tanto, las regularizaciones actualmente se están tramitando y son de suma importancia para la inscripción de los títulos. ¿Qué pasa con los títulos imperfectos? Ya me referí que las características esenciales de los derechos de aprovechamiento de agua que deben contar en los respectivos títulos, esto es en base al artículo 45 del Catastro Público de Aguas, y que son el caudal, si es un derecho consultivo, es decir, que es para el consumo del agua, o no consultivo, en que el agua que se capta debe ser devuelta a la fuente, y o si es de carácter permanente o eventual de ejercicio continuo, discontinuo o alternado. Estos son los elementos esenciales de un derecho de aprovechamiento de aguas, el que debe constar en el respectivo título, para efectos que el título pueda ser inscrito en el catastro público y que a la fecha no era, se habían establecido sanciones administrativas en relación a esta no inscripción, pero principalmente los titulares de derecho de aprovechamiento que no tienen inscritos sus títulos en el catastro público de aguas se ven principalmente perjudicados porque no pueden realizar gestiones administrativas respecto a otros órganos de la administración, como por ejemplo la Comisión Nacional de Riego. Principalmente surge generalmente esta duda o esta preocupación de no tener inscrito un título y no poder realizar gestiones ante los otros órganos de la administración. Por otra parte, esta falta de determinación o indefinición de alguna de las características señaladas obliga a los titulares de los respectivos derechos a perfeccionarlos a través de un trámite judicial previamente a su registro. De conformidad al artículo 44 del reglamento del catastro público, todos los titulares de derecho de aprovechamiento de aguas cuyos títulos se encuentren incompletos por no indicarse las características esenciales deben, con el objeto de ser incorporado al catastro público, necesariamente deben perfeccionar estos títulos. Ahora bien, para la perfección de los títulos, tal como lo dije anteriormente, es necesaria una sentencia declarativa que se pronuncie un tribunal competente para efectos de que este título sea perfeccionado y posteriormente inscrito en el catastro público. Si usted este título no tiene todas las características esenciales, no va a poder ser inscrito en el catastro público. ¿Qué contempla el proyecto de ley en relación a las regularizaciones y perfeccionamiento? El proyecto de ley contiene 2 artículos transitorios que establecen, primero, el artículo primero transitorio de este proyecto de ley contempla que los derechos de aprovechamiento reconocidos o constituidos antes de la publicación de la ley continuarán estando vigentes y mantendrán su carácter de indefinidos en el tiempo. Eso es el proyecto de ley, al ver el artículo primero transitorio, por cierto, que genera una tranquilidad para todos los titulares de derechos de aprovechamiento,
tanto para aquellos que actualmente están haciendo un uso de efectivo del agua en base a la costumbre, en base al uso consuetudinario que puede existir, y que aún no han hecho la respectiva regularización. La ley diría que los continuarán vigentes y mantendrán su carácter de indefinido. Y lo mismo con los derechos de aprovechamiento que ya han sido otorgados por la autoridad competente, que es la Dirección General de Aguas, y que se encuentran debidamente inscritos en el Conservador de Bienes Raíces. Pero acá viene el punto esencial, que establece que el proyecto contempla que los derechos de aprovechamiento de agua reconocidos o constituidos continuarán vigentes. Sin embargo, le impone condiciones para su subsistencia bajo la sanción de caducidad, multas e incluso puede llegar a la sanción penal. ¿Qué es lo que dice el artículo primero transitorio del proyecto de ley? Podrán extinguirse por su no uso. El proyecto de ley, uno de los elementos esenciales que establece es el uso efectivo de las aguas. Actualmente, en nuestro país, los titulares de derecho de aprovechamiento de agua que no hagan uso de las aguas deben pagar una patente respecto a este no uso. Sin embargo, este mecanismo con este nuevo proyecto de ley ya es mucho más agresivo, podemos decirlo, que si usted no tiene un uso efectivo de las aguas, si usted es titular de un derecho de aprovechamiento de aguas, pero que usted no hace uso, lo que viene a establecer el proyecto es que se podrán extinguir estos derechos de aprovechamiento. Además, se podrán caducar los derechos de aprovechamiento en el caso que usted no inscriba en el registro de propiedad de aguas del Conservador de Bienes Raíces, según lo establece el artículo segundo transitorio de este proyecto de ley. Ahora bien, ¿cuál es el plazo que viene a fijar este proyecto de ley y esta ley que prontamente entrará en vigencia? Establece que solo podrán iniciarse dentro del plazo de 5 años contados de la fecha de la publicación de esta ley las solicitudes de regularización de los derechos de aprovechamiento. Actualmente existen 3 mecanismos de regularización de los derechos de aprovechamiento de aguas que contemplan tres situaciones fácticas. Primero, pueden existir títulos antiguos de los cuales las personas que están haciendo uso efectivo de la agua antes de la entrada en vigencia del Código de 1981, es decir, el actual Código, podían realizar una regularización y en el fondo que se reconociera quién tiene el uso efectivo e incluso realizar este trámite e inscribir las aguas contra título inscrito a nombre del titular de quien pueda comprobar este uso efectivo de las aguas. Ese es un mecanismo de regularización que actualmente contempla nuestra legislación. Y por otra parte, el más acudido desde el año 1981 es la regularización por el artículo segundo transitorio, tal como lo dije anteriormente, que son los usos consuetudinarios de las aguas. Entonces, este proyecto de ley viene a fijar un plazo para que usted pueda regularizar e inscribir estos derechos de aprovechamiento que no están inscritos, o bien que están inscritos, pero que en el transcurso a la entrada en vigencia del año 1981 del actual código, las personas que hacían uso efectivo de las aguas eran distintas al título que se encontraba inscrito. Las regularizaciones, por lo tanto, una vez que se publique esta nueva ley, usted va a tener un plazo de 5 años para iniciar un proceso de regularización. Tal como lo dije anteriormente, y que he sido bastante reiterativo en relación al uso efectivo de las aguas en base a la costumbre, que este ha sido un elemento esencial durante todos estos años de derechos de aprovechamiento que no se encontraban inscritos y que usted puede regularizarlo. Debe realizar la regularización, se lo recomendamos a la brevedad posible, por cuanto una vez que entre en vigencia el nuevo cuerpo legal, usted ya tendrá un plazo y va a estar susceptible a la caducidad de estos derechos. Me quiero referir a una observación que es elemental también respecto a esta modificación. Uno de los elementos esenciales de la modificación de este nuevo cuerpo legal es que los derechos de agua que se otorguen una vez entrada en vigencia esta nueva ley no serán otorgados de manera indefinida. Los derechos de agua actualmente, los derechos de aprovechamiento de las aguas, son otorgados de manera indefinida. Sin embargo, esta modificación establece que a lo más podrán ser otorgados por el plazo de
30 años. Es un elemento esencial por cuanto todas las aguas que actualmente se puedan regularizar y los títulos se deben perfeccionar para efecto de que usted pueda tener un título que sea indefinido en el tiempo mientras se cumplan condiciones. Todos los derechos de agua que se otorguen a partir de esta nueva modificación no serán indefinidos y tendrán un plazo máximo de 30 años. Tal como lo señalé, el artículo segundo transitorio del proyecto de ley establece que aquellos titulares de derecho de aprovechamiento de aguas constituidos por acto de autoridad competente con anterioridad a la publicación de esta ley, que estén inscritos en el respectivo registro del conservador de bienes raíces, pero que no estén incluidos en el catastro público de aguas, deberán acreditar dicha inscripción en la Dirección General de Agua en un plazo de 18 meses. Es decir, usted tiene un título, pero este título no tiene los elementos esenciales de acuerdo al Código del año 1981 y de acuerdo al Catastro Público de Aguas. Si este título es imperfecto, no lo va a poder inscribir en el Catastro Público de Aguas, y usted va a tener un plazo, una vez que entre en vigencia la nueva ley, de 18 meses para poder perfeccionar este título y pueda inscribirlo en el Catastro Público de Aguas. ¿Qué pasa ante un incumplimiento de esta obligación? Será sancionado con una multa de segundo grado, y esto quiere decir que puede incrementarse, que se puede incluso incrementar hasta en un 100%. Esta multa puede llegar a 10.400.000 pesos al día de hoy. La multa es a beneficio fiscal y es de 100, puede llegar a 100 UTM. Por lo tanto, si una vez que entre en vigencia en la modificación al Código de Aguas, usted va a tener un plazo de 18 meses para poder inscribir estos derechos de aprovechamiento. Una vez, si usted no los inscribe dentro del plazo de 18 meses, usted se arriesga una multa de 10.400.000 pesos al día de hoy. Este proyecto de ley actualmente contempla una multa de hasta 100 unidades tributarias mensuales, puede ser modificado, incluso tal como lo dije, como estamos en un trámite, en el segundo trámite constitucional, actualmente este proyecto de ley puede ser modificado y esta multa puede aumentar o disminuir. El proyecto original, y que ha tenido modificaciones al día de hoy, el proyecto original contemplaba que si usted tiene un título imperfecto y si usted no lo inscribe en el catastro público de agua en el plazo que fija esta nueva normativa, la sanción era la caducidad del derecho de aprovechamiento. Pero ha sido modificado y lo que se va a aprobar actualmente es que si usted no lo tiene inscrito en el catastro público de aguas, el derecho de aprovechamiento, lo que va a ocurrir es que usted va a estar sometido a una sanción pecuniaria que puede llegar a 10.400.000 pesos, e incluso usted puede ser sometido a una sanción penal y también a sanciones civiles, en el caso que se afecte a través de este título el consumo humano de alguna persona que esté cercana a este título de derecho a aprovechamiento que no ha sido catastrado. Por lo tanto, es vital que usted tenga un título actualmente y que comience con las gestiones para poder perfeccionarlo a través de un trámite judicial. Por otra parte, y ya llegamos a las conclusiones de esta breve exposición. En primer lugar, la costumbre, el uso consuetudinario de las aguas ha sido fundamental en nuestra actual legislación, en nuestra actual constitución. Los usos consuetudinarios son plenamente reconocidos y amparados por la Constitución y por el actual Código de Aguas. Sin embargo, no se había fijado un plazo para que usted pudiera regularizar e inscribir estos derechos de aprovechamiento. Lo que viene a hacer esta reforma al Código de Aguas es que usted ya va a tener un plazo de 5 años, una vez que sea publicada la ley, para que usted inicie la regularización y usted pueda inscribir estos derechos de aprovechamiento. Debe ser considerado que para que usted regularice no es necesario, y aquí existen distintas teorías, pero no es necesario que usted haya estado haciendo uso personal de las aguas a la fecha 29 de octubre del año 1976, o sea, 5 años antes de la entrada en vigencia del Código de 1981. Usted puede sumar
a través de la figura de la accesión de posesiones, el uso consuetudinario y acreditarlo que en ese terreno, antes de la entrada en vigencia del Código 1981, ya se hacía un uso efectivo de esa agua, y ha sido de manera ininterrumpida al día de hoy. Eso es lo que usted y lo que hay que acreditar mediante un proceso que tiene la fase administrativa y una fase judicial. Por otra parte, la conclusión número 4, si usted no hace un uso efectivo también de las aguas, debe realizar los trámites materiales, es decir, construir las bocatomas necesarias, es decir, podemos llamarlo artefacto para que usted pueda captar las aguas y pueda darle un uso efectivo. Si se logra acreditar por parte de la Dirección General de Aguas que usted tiene derechos de aprovechamiento de aguas constituidos o reconocidos, una vez que entre en vigencia la nueva legislación, estos derechos podrán ser caducados de acuerdo a su no uso. Por lo tanto, es de vital importancia regularizar las aguas, inscribirlas. Segundo, realizar un uso efectivo de las aguas. Y para eso, a través de las acciones materiales y jurídicas ante la Dirección General de Aguas. En relación a los perfeccionamientos de estos títulos que no constan las características esenciales de los derechos de aprovechamiento, necesariamente se debe realizar un trámite judicial, que es el perfeccionamiento, para que este título contenga todos los elementos esenciales, y el plazo que viene a fijar esta nueva ley es de 18 meses, una vez de entrada en vigencia, para efectos de realizar los perfeccionamientos y que puedan ser inscritos los títulos en el catastro público de aguas. Yo lamento la rapidez quizás de esta exposición, pero yo espero que, y ahora podemos ir aclarando algunas dudas en relación a qué es las regularizaciones, los perfeccionamientos, los plazos que viene a contemplar esta nueva ley una vez que entre en vigencia, la necesidad de inscribir los títulos ante el conservador de bienes raíces, en el caso de las regularizaciones y de forma posterior en el catastro público de aguas, y en el caso de los títulos imperfectos, realizar los trámites judiciales para efectos de que los títulos contengan todas las características esenciales y pueda realizarse el registro en el catastro público. La sanción ante la falta de registro en el conservador de bienes raíces, lo que establece este proyecto de ley, es que si usted no tiene el título inscrito en el conservador de bienes raíces, lo que va a suceder es que se va a caducar el derecho de aprovechamiento de aguas. Por su parte, los títulos no inscritos, porque son imperfectos, lo que establece la nueva ley, el proyecto, que aún no entra en vigencia, pero que tal como lo dije en un comienzo, está próximo ya a ser promulgado. Los títulos que se encuentren imperfectos y no estén catastrados, usted se expone a multas e incluso a sanciones penales en el caso que se afecte el consumo humano a través de estos derechos de aprovechamiento que no están catastrados. Necesidad inmediata de regularizar los derechos de aprovechamiento, inscribir en el conservador de bienes raíces, en el catastro público de aguas y perfeccionar sus derechos de aprovechamiento, sus títulos, y por lo tanto es necesario, tal como es el título de esta exposición, que es una revisión, auditoría preventiva de sus derechos de aprovechamiento. Si usted es titular de derechos de aprovechamiento, revise sus títulos, si contienen todos los elementos esenciales. Si este título se encuentra en el catastro público de agua, con mayor razón si el título se encuentra inscrito, la resolución de la Dirección General de Aguas que otorgó el derecho, si se encuentra inscrito a través de una escritura pública en el conservador de bienes raíces. ¿Cuáles son los beneficios si usted actualmente realiza una auditoría respecto a sus derechos de aprovechamiento de agua, incluso aquellos derechos de aprovechamiento de agua que usted no le está dando un uso efectivo y por lo tanto tiene que construir los artefactos, las bocatomas, todos los elementos necesarios para captar esta agua, comience a realizarlos desde ya, porque si no la sanción que usted va a tener luego que entre en vigencia la nueva legislación será la caducidad de dichos derechos. Por lo tanto, hay que registrar los títulos,
se deben realizar las regularizaciones de los derechos de aprovechamiento, se deben realizar perfeccionamientos de los títulos que no contengan los elementos esenciales para efectos de evitar multas y sanciones una vez entrada en vigencia esta nueva ley. Al final, quería agregar una frase que en medio de la dificultad reside la oportunidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Sabemos que estamos enfrentando cambios legales, cambios constitucionales de vital importancia para nuestro país. Sin embargo, es necesario que más que usted se preocupe y más que usted vea un ambiente de dificultad, usted lo que tiene que hacer es ocuparse, y lo que se debe hacer es revisar todos los títulos y todos los derechos de aprovechamiento de agua que usted haga uso, tanto para, y me quiero referir tanto al consumo humano, como los pozos también que usted puede tener en un terreno, o también todos los derechos de aprovechamiento que son utilizados para realizar actividades productivas. Eh, y para terminar, para ver si tenemos algunas consultas, se deben llevar a cabo las regularizaciones, los perfeccionamientos, inscribir en el catastro público de aguas ante la inminente reforma legal que viene en los próximos meses y que ya está pronto a ser promulgada. No sé si tenemos alguna duda, alguna consulta ante esta exposición que ha sido bastante rápida, pero yo espero que les pueda servir, digamos, para las dudas que existen respecto a esta modificación legal. Me parece que no tengo consultas, digamos, por el chat. Eh, de todos modos, yo voy a dejar mi correo electrónico para que ustedes me puedan escribir respecto a las dudas que puedan tener en relación a este proyecto de ley que está pronto a ser publicado. Eh, que es mi correo nicolás.suazo@montgroup.com. Espero que haya sido útil esta breve exposición. Eh, Perdonen lo reiterativo quizás de algunas de las herramientas, de las regularizaciones, de los perfeccionamientos, de las inscripciones de los títulos, tanto en el conservador de bienes raíces, tanto en el catastro público de aguas, y tener en claro que las sanciones cuáles van a ser no son menores, por supuesto que la caducidad de los derechos en el caso de las regularizaciones, si usted no hace uso efectivo de las aguas, y el caso de los títulos imperfectos, si no son eh, si no son inscritas en el catastro público de aguas, lo que va a suceder es la sanción. Tenemos una pregunta: ¿cómo se pueden comprobar si los derechos están en el catastro público de aguas? En la página de la Dirección General de Aguas contiene un link. Actualmente, esto ha atendido la pandemia y que no se puede ir, a la Dirección General de Aguas presencialmente, contiene un link en que usted puede solicitar la inscripción en el catastro público de agua del derecho, señalando la foja, número, año, el titular. Incluso tiene una parte, el link de la página de la Dirección General de Agua, contiene, usted puede ingresar el nombre del titular del derecho de aprovechamiento y el RUT, la provincia, la comuna, y puede obtener la inscripción en el catastro público de agua. Inclusive a través de la ley de transparencia, muchas personas también lo solicitan por medio de esa modalidad. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Tenemos, me señalan si se puede acceder a este PowerPoint.
Yo entiendo que esta presentación queda grabada, sin embargo, estoy copiando el- el correo de Natalia Alfieri para poder enviarle esta presentación. Existe otra pregunta en relación a si los derechos consisten en acciones de una asociación de, de regantes. Eh, las organizaciones de usuarios generalmente han podido perfeccionar títulos de derechos de aprovechamiento de aguas. eh, por lo tanto, también ellos pueden iniciar la tramitación eh, para poder perfeccionar los títulos que no han podido ser inscritos en el catastro público de aguas. Eh, Ahora bien, en el caso de las organizaciones de usuarios, es importante hacer una distinción. Las organizaciones, por ejemplo, de canalistas, no son titulares de los derechos de aprovechamiento, lo que son titulares son respecto de las obras que pueden haber en ese canal artificial por donde escurren las aguas. Entonces, no son titulares de los derechos de aprovechamiento. Sin embargo, al formarse las organizaciones de usuarios, se ha también perfeccionado los títulos de quienes integran las comunidades de aguas. Eh, por lo tanto, también las organizaciones actualmente podrían perfeccionar dichos derechos. No sé si respondo la pregunta de Juan. Me deja, me deja el correo, Juan. Yo le voy te voy a escribir para poder responder y aclarar mucho más las dudas que puedan existir respecto de las organizaciones de usuarios, la titularidad de los derechos de aprovechamiento y la titularidad que tienen sobre la obra y cómo se han perfeccionado los derechos al momento de constituirse las organizaciones de usuarios. Yo en esta exposición me centré, y como ustedes lo pueden ver, en el artículo primero y segundo transitorio del proyecto de ley que modifica el Código de Agua. Y principalmente me centré en dos figuras, en las herramientas que yo considero que son relevantes actualmente, que son, tal como lo he dicho, las regularizaciones de los derechos consuetudinarios de uso antes del año 1981, y que usted puede acreditar el uso efectivo actualmente y pueda inscribir estos derechos de aprovechamiento, y que incluso si usted no estaba haciendo uso personal de las aguas, puede tener la figura de sumar las posesiones anteriores del uso efectivo de las aguas. Por su parte, también me centré en los perfeccionamientos de los derechos de aprovechamiento de agua en relación cuando no contienen todos los elementos esenciales del título para que pueda ser inscrito en el catastro público de aguas. Eh, Quizás vale la pena, y algunos se están preguntando por qué, cuál es la relevancia del proyecto de ley y por qué le da tanta eh, importancia al catastro público de agua. El catastro público de agua, eh, la administración, el órgano de la administración del Estado, que es la Dirección General de Agua, la importancia que estén catastrados todos los derechos de aprovechamiento para que este órgano tenga toda la información veraz, acabada en torno al recurso hídrico, y en el fondo tenga y sepa también cuál es la disponibilidad del recurso hídrico en una zona determinada. Si tuviéramos solo los títulos inscritos en el conservador de bienes raíces, para poder saber cuál es la disponibilidad del recurso en determinada zona, la administración no contaría con ningún medio, digamos, efectivo para poder revisar todos los conservadores de bienes raíces en las distintas regiones del país. Por lo tanto, el catastro público de aguas es tanto para los particulares, tanto para los usuarios tanto para los usuarios de los derechos de aprovechamiento, pero sin duda que tiene un interés, básicamente un interés público, que la administración, la Dirección General de Agua, sepa cuántos son los derechos otorgados en un determinado lugar, cuáles son las disponibilidades que existen del recurso hídrico. Eh, Finalmente es una satisfacción de una necesidad de la administración que en el fondo requiere conocer
cuál es la disponibilidad del recurso. Por lo tanto, podemos ver que este nuevo proyecto de ley, y que actualmente no contábamos con una legislación que se fuera más agresiva, digamos, en obligar a las inscripciones de los títulos, obligar a que los títulos fueran perfeccionados. Muchas personas no han podido inscribir sus títulos, principalmente por el hecho de que estos títulos, al no tener las características esenciales, no pueden ser catastrados, por lo tanto deben ser perfeccionados. Y por su parte, las regularizaciones del artículo segundo transitorio del Código de Aguas de 1981, esas regularizaciones también, el objeto que tenían era que se llevaran a cabo dentro de un plazo determinado, pero jamás se fijó un plazo como lo viene a hacer ahora el proyecto de ley, que establece 5 años, una vez entrado en vigencia la nueva ley, para poder regularizar. Por lo tanto, no tenemos plazo actualmente, eso es sumamente relevante dejarlo claro, no tenemos un plazo actualmente para regularizar ni para catastrar los derechos de aprovechamiento de agua, pero sí, una vez entrada en vigencia esta nueva legislación, se deben inscribir los derechos de aprovechamiento y se deben catastrar en el catastro público de agua. Espero que sea útil esta breve exposición, que realicen los trámites tanto administrativos y judiciales de lo que requiere una regularización o una inscripción de un derecho consuetudinario, y por otra parte, que puedan perfeccionar sus títulos de aprovechamiento de agua para poder inscribirlos en el catastro público, y de forma posterior estaremos realizando otra presentación respecto a otros objetivos que persigue este proyecto de ley, que también son de suma relevancia para la eficiencia del recurso hídrico, para el uso efectivo de las aguas, para las organizaciones de usuarios. Por lo tanto, solamente ahora yo quería referirme a qué va a pasar con las regularizaciones y los perfeccionamientos. Así que tengan un buen día, yo los dejo, y muchas gracias por haber estado presenciando esta exposición. Hasta luego.